Actualidad en tiempo real. Pauta de análisis. 8:33, ya estamos aquí, ya estamos analizando en nuestro panel de análisis con nuestros columnistas. Víctor Maldonado, sociólogo, experto electoral de la DC. Víctor, bienvenido, qué gusto tenerte aquí. Buenos días, ¿cómo están? Bien, pues qué entusiasmo. Y Hugo Herrera. Está buena esta dupla. ¿Cierto? Doctor en filosofía y académico de la UDP. Bienvenido, Hugo. Muchas gracias por el gusto tenerte nuevamente, escritor también, de varios libros también, sí, es un estudioso. Columnista y todas esas cosas. Oye, así que bueno, hay harto que... A ver, estamos en toda la negociación parlamentaria que para los partidos es muy importante y esto es como en el fondo como el mundial del mundo político, ¿no es cierto? Sentarse con esas planillas Excel. Víctor sabe bastante de eso porque él tiene experiencia en negociaciones. Pero... miremos un poco el paraguas, porque la verdad es que cada uno de estos mundos políticos está muy inspirado en la fuerza o no que pueda tener su candidatura presidencial. Entonces veamos un poco ese primer panorama, cómo están viendo a Evelyn Matei. Hay un respiro para Evelyn Matei con la última encuesta de Academ que sube 5 puntos, sería más prudente. ¿Y qué está pasando ahí con Jara? ¿Está tocando techo? ¿José Antonio Kast está disparado o está tocando techo? ¿Cómo lo ven? Vámonos con Víctor primero, que lo tenemos de Yo tengo la idea de que toda candidatura tiene una crisis, siempre. ¿Ya? Entonces, pero depende cómo te golpee. Por ejemplo, afortunadamente la crisis inevitable, que después uno se ordena, le sucedió a Matei y le ha sucedido a Jara antes de empezar la campaña. Eso es bueno, dices tú. Eso es bueno, porque te permite ordenar, por ejemplo. A diferencia, dices tú que a Kast no le ha pasado. No le ha pasado. Pero espérate, pero en el verano, en algún momento en que bajó en la encuesta, nos preguntábamos si se bajaba de la candidatura. ¿Eso no fue una crisis? No lo fue. Porque sí creo que, a ver, le falta la crisis a Kast para saber como si tiene el temple suficiente, creo que tiene experiencia suficiente. Pero digamos, Matei llegó a un momento tan tremendo que no se sabía si iba a estar tercera o cuarta. O sea, eso ya para la alianza más fuerte del país es una cosa insólita. Bueno, se reestructuró con lo que le faltaba, que era autoridad política de respaldo, que es algo que, así modestamente hay que reconocer las cosas, le falta. Tiene muchas aptitudes, tiene, experiencia, pero si uno dice ordenemos, no, son otros los que tienen que... Y llegaron. Entonces yo creo que ahora va a ir bien. Jara confía mucho en su carisma personal. ¿Demasiado? Claro, demasiado, porque resulta de que fue insólito. Es insólito que un candidato del PC triunfe en una primaria del oficialismo donde todos los demás partidos tenían una. O sea, esto fue improbable. Entonces uno dice, debo ser maravillosa, porque si esta cuestión va tan bien. Pero en el fondo necesita un equipo de respaldo político. Eso no lo tiene. Tiene comando, pero los comandos necesitan conducción, y lo que falta es esa conducción. Ahora es el momento de constituirla. Entonces, ya, vamos a ver. Hugo Herrera. A ver, yo creo que también hay algo que se puede decir que los tiene a los tres en una posición media trancada, digamos. Como que el juego está trancado y ninguno de los tres se aparta de una situación más o menos estable, porque me parece, digamos, que los tres están operando a partir de maneras de comprender el mundo que son muy estrechas, digamos. En el caso de Jara va un poco de suyo, porque ella es una dirigente que viene del Partido Comunista y no tiene experiencia en liderazgos extracomunistas, por decirlo así. Entonces, en operaciones políticas de mayor envergadura. En el caso de Kast, bueno, porque él inició su planteamiento con un discurso que era en el fondo recalcitrante. Nosotros somos los más puros que estos otros que son como los que transan los principios. La derechita cobarde, como claro. Le llamó en algún minuto, sí, pues no nos olvidemos de eso. Y tenemos a Evelyn Matei, que es la tercera candidata, que si bien ha hecho algunos cambios, y yo reconozco que con la llegada sobre todo de Coloma se ordena un poco el panorama, creo que se maneja todavía en los esquemas de la política más de los 90. O sea, ¿a qué te refieres con eso? Claro, porque lo dijo Rodolfo Carter hoy día en la mañana en la entrevista, en primera pauta, sobre Evelyn Matei. Lo que pasa es que
quizá puede sonar un poco latero, pero la derecha en Chile tradicionalmente fue mucho más compleja ideológicamente que lo que empezó a hacer desde la dictadura. Yo distinguí en su minuto 4 derechas. Una derecha, qué sé yo, agrario nacional, una derecha liberal laica, una derecha liberal cristiana tipo UDI y una derecha social cristiana, el Partido Conservador Antiguo, qué sé yo, donde emerge la NEC y la democracia cristiana después. Pero todo eso pasa por una juguera en el fondo en la dictadura y se forma un pacto entre los egresados de Economía, de Ingeniería Comercial de la Católica, con los egresados de Derecho de la Católica. O sea, los gremialistas, el gremialismo y claro, los Chicago y Boys. los Chicago Boys. Y esa alianza, si bien es cierto, fue operativamente muy exitosa, arrasó con las otras derechas. Y para esa alianza, la política termina siendo pensada en términos eminentemente económicos. Que es un poco la tesis que tú has tenido en varios de los claro, o sea, así como el Frente Amplio moraliza la discusión, estos otros la economiza. Claro. Víctor, volvamos también un poco a Janet Jara, porque aquí se sumó, ella tiene a su favor, yo creo que es parte, digamos, de lo que se ve en estos días. Puede que le falte la experiencia de liderazgo, como dice Hugo, pero ha logrado tener una coalición incipiente o una alianza estratégica, no sé, pero con 9 partidos, y entre ellos está la Democracia Cristiana. Solo lo había logrado Michelle Bachelet, ese guiño. Sí, o sea. Aunque a Eduardo Frei le han sacado en cara el apoyo del Partido Comunista para su elección en segunda vuelta. Sí. No, es que los videos son muy impresionantes. Sí. Los videos con las banderas del partido, con los con esto, el continuador de Allende. ¿No? Lo que se dice en campaña después se recuerda. Sí. Entonces, no, pero el tema es el siguiente. Cuando en un momento la variable personal, la característica de personalidad, el carisma, es tan importante y las institucionalidades están por el suelo. Por ejemplo, si uno dice, en Chile gana la institucionalidad, digamos, todos los partidos detrás de un candidato lo sacan. Todo eso, pero eso sería el triunfo indiscutido de Chile Vamos y el triunfo indiscutido del socialismo democrático. Claro. Y eso Carolina Toá y Evelyn Matei habría sido. Bajo esa exactamente, son las institucionales con respaldo, con todas las cosas que uno dice, esto es lo que hay que tener en Chile para ser presidente. Y resulta que los que se conectan más con un votante nuevo, no politizado, pero informado, están teniendo las primeras posiciones. O sea, aquí descolocarse del contacto con la gente es muy fácil, pero hay que tener en algún momento carisma y envergadura y respaldo. Hay que sumar esas tres cosas. ¿Y cuánto pesa en esa ecuación, digamos, y cómo lo está haciendo, crees tú, Janet Jara, esto de tener que, porque tú dices, ha confiado demasiado en su carisma personal, que lo tiene, es súper arrollador, pero cuando empieza a complicarse cuando entran en el programa, y sobre todo en el tema económico, que ha sido donde más se le ha cuestionado, ¿cierto? Y ella tiene que como desentenderse de lo anterior y hacer como, y te repiten esta frase de, es que ahora soy candidata, o es la candidata de una coalición de 9 partidos, entonces ya no es la candidata del PC, como si con eso se borrara completamente lo que decía ese programa o lo que supuestamente creía la candidata. Entonces, da la impresión que su respuesta han sido un poquito simplistas para lo que se le está preguntando, que es un poquito más profundo, es como de convicciones, ¿o no? O sea, lo describiste muy bien. Ahora vamos para la parte de cómo se soluciona semejante... Sí, por supuesto. Ya. Porque como tú dices, todas las candidaturas tienen una crisis. Y esto, el punto es cómo se sale. Cómo se sale, porque tiene que ensamblar con aquello que no tiene. Entonces, sí tiene una experiencia. Al haber llegado al acuerdo de la reforma previsional, es una capacidad de negociación abierta que no había tenido otro PC en el país. O sea, eso en parte lo tiene ya. Pero esto no se trata de juntar para una reforma, se trata de constituir un equipo político de respaldo. Bueno, eso se lo pueden dar los otros. No lo puede conseguir ella por sí misma, por ejemplo. De verdad, si uno dice, a ver, en la confianza, ¿tú políticamente qué eres? En confianza, ella es una socialdemócrata, eso es así. Bueno, se lo dijo a una persona para traerlo al comando y lo primero que dice de una conversación privada es,
lo que le dice la candidata en reserva. O sea, esto es no constituir todavía el equipo de confianza, porque la gente excesivamente locuaz no es el equipo que sí, se pero necesita. quizás tiene que ver también con el tema de la experiencia política. Tiene que ver también con, que un poco lo planteas tú, Hugo Herrera, el tema de la necesaria. Y algo que no estamos viendo en todas las coaliciones, que es como yo le llamo el cemento, ¿no? Que tiene que ver con las complicidades, puedes pelearte, odiarte, pero las coaliciones tienen un trabajo previo de confiar, y aquí no todos se están conociendo. Pero hagamos el punto contigo, Hugo, para Sí, poder pasar a otro punto. Yo veo que tiene dos problemas graves en la candidatura de Janet Jara. Por una parte, una coalición cuyo núcleo está quebrado. O sea, el socialismo, la alianza socialista democrática, democracia cristiana, digamos, está en crisis. Así como hay una crisis ideológica en la derecha, yo también percibo que ahí no hubo una renovación del discurso concertacionista y fueron sobrepasados primero por el Frente Amplio y ahora por la candidatura de Janet Jara. Y lo otro que creo que está jugando un papel donde probablemente el inconsciente juega su rol, que es como el papel de la oveja buena, escondiendo, o sea, perdón, el lobo escondiéndose con piel de oveja, porque aparece mucho como simplona, como muy integrada con la gente, como muy sociable, qué sé yo, como que se le nota la costura de que está escondiendo algo, de que no quiere hablar de algo, de que no quiere hacer sus planteamientos y lo esquiva. Yo creo que Kast, por ejemplo, tuvo ese problema antes, pero ahora no lo está teniendo. Distingue los niveles del discurso. La agenda valórica, sí, claro. Esa la está guardando. No solamente la está guardando, ha dicho expresamente que no va a hablar, es como estrategia, no va a hablar de esos temas, porque se dio cuenta que esos son temas donde pierde, digamos, claro. Y donde entonces se va a concentrar en, que lo repiten como un mantra, no solamente Kast, sino que también su gente: seguridad, migración, economía. Y entonces tú le preguntas sobre el aborto y te van a responder con economía. Es como eso, un poquito. No sé cómo, si le va a resultar o no, pero esa es su estrategia. La Janet Jara podría haber hecho algo parecido, diciendo, a ver, yo soy comunista, he sido comunista toda la vida, pero mis prioridades como gobernante van a ser estas tres y punto. Y decir, yo tengo otras convicciones, tengo convicciones comunistas en algunos casos duras, pero no las voy a tocar. En mi gobierno no se van a tocar. Oye, estaba pensando, Hugo, en el caso de Matei, que estoy aquí, tengo una fotografía en la portada del Diario Financiero, porque ayer se juntó la CPC, viste que le está entregando sus 50 propuestas como para crecer a los candidatos. Y la primera fue Evelyn Matei. Ayer se reunieron con ella y Evelyn Matei sale, o sea, llega, digamos, a la CPC, pero además en la fotografía aparece acompañada de José Pablo Arellano, un histórico de la concertación más, digamos, de la propio de la concertación. Ahora entiendo que es de amarillo, parece. ¿Qué hay detrás de ahí? Porque eso fue pensado. A ver, yo creo que una de las estrategias de Matei debiera ser, o sea, pienso, la estrategia de Matei debiera ser pegar a lado y lado, digamos. O sea, mostrar que tanto la derecha de Kast cuanto la izquierda de Jara fueron inaptas en los dos procesos constituyentes respectivamente. Bueno, Juan Sutil lo hizo así en la entrevista del domingo El Mercurio. Claro, de generar mayoría. Ahí se ancló en esos dos procesos constituyentes, uno como la derrota de la izquierda y otro como derrota de los republicanos. O sea, ¿qué necesita Chile hoy día? Uno podría decir así en simple: un pacto nacional para hacer grandes reformas, partiendo por el sistema político y grandes reformas, qué sé yo, a todos los ámbitos, los sistemas en los que hay crisis profundas que se ahondan y en las que no hay solución a la vista. ¿Qué es lo que no pueden ofrecer o en lo que fracasaron los dos conglomerados que están a la izquierda y a la derecha? En ofrecer un gran acuerdo nacional para los temas fundamentales. ¿Qué es lo que podría ofrecer Evelyn Matei? Ese acuerdo en los grandes temas fundamentales. Ahora, perdona, para Víctor,
una pregunta en esa misma línea, porque a veces tengo la sensación de que la alta política entiende que el sistema necesita ser refaccionado. Hay que hacer una refacción de cañería con el sistema político, con el sistema electoral. Evidentemente algo está haciendo fuga de agua ahí, pero la ciudadanía no quiere que le hablen de eso. La ciudadanía quiere que le hablen de su problema. De cómo va a solucionar su problema de seguridad. De qué pasa con el consultorio en la esquina, cómo van a hacer para que haya más luminaria en sus calles, qué va a pasar con el crimen organizado. Y es legítimo, porque finalmente se está haciendo agobiante muy probablemente esa vida cotidiana, no solo en la capital, está pasando en distintas regiones. Entonces, ¿cómo se hace ese match entre la importancia del gran debate político para ajustar, digamos, la cañería con aquello que la ciudadanía necesita, que siente que es urgente y que espera que la democracia se lo entregue, que los partidos políticos le entreguen respuestas eficientes a sus problemas que son diarios? Mira, es que hay una parte que hay que tener, pero no hay que destacar, pero hay que tener esta es tu solidez interna, que sería la gran posibilidad de que Chile sea gobernable es que los moderados de la izquierda y los moderados de la derecha se ponen de acuerdo en lo fundamental y arrastran al carro de la gobernabilidad, gane uno, gane otro, pero por allá va Chile. Eso es. Ahora, si alguien habla de esto, de la responsabilidad política, lo institucional, no va a ganar ninguna elección, porque lo que está esperando la gente es que le digan, ¿cómo dejo de estar peligrando antes de llegar a mi casa? Es como los canales culturales, todo el mundo dice, hay que tener canales culturales, No, y después toda nadie la los gente ve. hay que tener más programación cultural. Sí. No lo ve nadie. No, para que otros lo vean, porque Sí, a mí me encantan bacán. las cosas de los míos Sí. más tranquilas. Ya, entonces el puente con la gente lo hace el carisma. Entonces tiene que ser, hagamos la campaña hablando de lo que la gente quiere escuchar, pero conformando la gran sólida institucionalidad que tenemos que en conjunto lograr. O sea, eso es lo importante es si la candidatura tiene carisma suficiente como para permitir que se rearme el sistema político detrás. Bachelet era enormemente inexperiente, o sea, sin experiencia, cuando partió, mucho más que Jara. Sin embargo, tenía lo que los otros no tenían, el carisma de cercanía. Entonces, eso lo consigue en el lado de acá, Jara, en el lado de allá, Kast, pero por el silencio. ¿Cuándo le va a llegar la crisis? Cuando no pueda decir, mire, yo de estos temas no hablo. Sí, no sé, pero yo le estoy preguntando sobre estos temas. Y usted es candidato presidencial y tiene que decirle al país lo que piensa sobre esto. Cuando empieza a ser sincero, empezará a tener problemas, solo que lo va a tener en medio de la campaña en su punto álgido. Entonces yo creo que ese sí que es un problema. Hugo. Sí, a ver, Hugo Herrera. yo creo que no son candidatos, efectivamente los candidatos más empáticos están en este caso en los extremos y hay una debilidad del discurso institucionalista, por llamarlo de algún modo. O sea, Qué serio que te sonó. en las crisis en las crisis de largo aliento como esta o crisis de legitimidad, al final tú necesitas efectivamente carisma o caudillos, por llamarlo de algún modo. La otra crisis que se parece mucho a esta, que es crisis de legitimidad entre las élites y sus discursos y el pueblo, por llamarlo de algún modo por otra parte, es la crisis del centenario. Y de esa crisis nos sacan dos caudillos, Ibáñez y Alessandri. Son líderes esencialmente carismáticos. Bueno, en el caso de Ibáñez es un poco distinto porque unía al carisma una capacidad de reforma y de crear instituciones que era abismante. Pero son líderes esencialmente carismáticos, no vienen con una ideología armada, la cambian incluso. Alessandri, el segundo gobierno, lo hace con la derecha, siendo que él era un tribuno del pueblo en el fondo. Yo creo que, claro, estamos comentando esta elección, en esta elección probablemente lo que podríamos decir es que no va a estar la respuesta al problema de la falta de carisma, porque la candidata del sector más fuerte es la menos carismática de los tres. La menos Matei, Matei, a eso te claro. refieres. Ah, ya, a eso te refieres. Yo pensaba que estaba refiriendo acá. No. Ya, y es que nos quedan pocos dele, minutos dele. y yo quería bajarlos a... Ya, no me contestaron de José Pablo Arellano. Es un Lo queremos intento mucho, por lo llegar queremos mucho. Por Tú llegar decías al que- centro. Ya, obvio, Sí, ¿cierto? claro. Ya, Amplitud, lo queremos mucho, amplitud, dice. sí, lo queremos Ya, mucho. ya, pero igual, pero aquí hay una estrategia de mostrarlo, ¿cierto? Como el economista, como con quien voy a la CPC a enfrentarme encontrarme con los empresarios. En las listas parlamentarias, y lo planteaba la Claudia hace un momento, ¿cuánto
¿cuánta prueba es para las candidaturas el que se logre? En el caso de Janet Jara, ¿van a tener que actuar como líderes o lideresas de coalición, por ejemplo, para realmente lograr que en el oficialismo haya una lista única, y en el caso de Chile Vamos que logren cerrar una lista al menos, si ya no pudieron hacerlo con republicanos, con demócratas y amarillos? A ver, yo creo que en el caso ¿Va a de ser importante para la candidatura presidencial, digamos? es importante a todo evento, digamos, que haya algún entendimiento en el caso de las derechas entre los dos pactos en las zonas clave por omisión, y que se logren integrar los partidos con los partidos antiguos con los partidos nuevos. Ahora, probablemente esas operaciones van a ser más resorte de Coloma que de Evelyn Matei. Veo ahí por experiencia, por trayectoria, más a Juan ordenando Antonio la Coloma cosa. ordenando el asunto. En el caso de la centroizquierda y el Partido Comunista y el Frente Amplio, ahí veo más difícil el asunto, porque la candidata presidencial es mucho más inexperta, tiene un equipo más experto en el Partido Comunista, pero que nunca ha operado como conductor de alianza. El Partido Comunista va de reserva, en el fondo, va de segundón. Pidiendo siempre. En general. En cambio, ahora cambia esa posición. Víctor, para terminar. Víctor Sierra. Mira, el acuerdo es posible. Bueno, la derecha no llegó al acuerdo porque son dos mitades que se enfrentan y es imposible que no se enfrenten. Así que ahí no hubo acuerdo. Para la centroizquierda llegar a acuerdo es decisivo. O sea, y hay que conseguirlo como dé lugar. Un acuerdo unitario, no único. ¿Por qué esto es distinto? Mira, es la diferencia siguiente. ¿Es posible el acuerdo? Sí. Están todos excedidos un poquito. Por lo tanto, si todos se bajan un poquito, tique. Después hay un problema, que hay un partido, Frente Amplio, que funciona como en realidad una coalición interna de partidos. Son una bolsa de gato, pero con cinta. Es primera vez que van como partido único. Y no son un partido único, entonces Una hace suma muy de partes. inflexible. Así que, pero el Frente Amplio tiene un papá. Entonces, en caso de que los niños sean muy desordenados, hay que consultar con el papá para que, o sea, tique. ¿Boric? Sí, por supuesto. Presidente. Sí, digamos. claro. Ya. Y después viene el porfiado del curso. Que haya uno chico que molesta. ¿Mulet o Hirt? Uno que moleste. Ya. Entonces uno dice, ¿sabéis qué? Esto es un acuerdo lo más amplio y unitario posible. Pero si alguien no quiere, no quiere. Y eso es lo mismo en el Parlamento, qué sé yo. Los porfiados tienen que ser segmentados porque no pueden imponer la línea. Si se aparta eso, si uno dice, ya, dejémonos de ser todos de acuerdo en todo, fantástico. Si no se puede, la gran mayoría en lo que se necesita. Y eso permitirá que Jara tenga su gran chance. Porque en segunda vuelta, ¿a quién más recurre? Aunque gane la primera. Bueno, ese es el punto. Queda todo ahí puesto en puntos suspensivos, plenas negociaciones. Cuando nos reencontremos próxima semana van a estar inscritos candidatos y al menos, ¿no es cierto?, los pactos con los nombres. Así que va a estar todo más claro. 8:56, Hugo Herrera, Víctor Maldonado, muchas gracias por estar aquí en este análisis de martes. Que tengan un muy buen día.